Buenos días a todos. Creo que se oye. Mi nombre es Miriam de Abajo, del equipo de marketing de Omega Peripherals, y es un placer estar hoy con vosotros presentando esa sesión con Vertiv. Hoy, como sabéis, el tema de la sesión gira en torno a cómo las soluciones para infraestructura IT de Vertiv pueden transformar y optimizar vuestras operaciones, especialmente en el marco de la inteligencia artificial. Para abordar todas estas cuestiones nos acompañará Jaume Márquez, Data Center Business Director en Omega Peripherals, y Sergio Ferrer, Channel Partners Managers en Vertiv. Como ya os anunciábamos también en la invitación, en este webinar podéis ganar unos fantásticos AirPods. ¿Y cómo podéis conseguirlos? Pues al finalizar la sesión lanzaremos una pregunta relacionada con la temática del webinar y el que responda correctamente y más rápido se llevará este estupendo regalo. Para ello tenéis que estar muy atentos a la presentación. Tan solo recordar que aproximadamente y de los cuales los últimos 15 minutos los podemos dedicar a resolver todas aquellas cuestiones que queráis comentar. Disponéis además de un apartado específico para preguntas y respuestas que revisaremos al finalizar la sesión. También podéis hacer las preguntas de manera anónima o si lo preferís también podéis darle al icono de levantar la mano y os podemos habilitar el micro. Y ahora ya sí, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestro compañero Jaume Márquez. Espero que tengáis un rato agradable con nosotros. Jaume. Hola, buenos días. Bueno, como comentaba Miriam, el motivo de la sesión de hoy es explicaros un poquito una alianza que tenemos con Vertiv, que como sabéis es un fabricante que se dedica al mundo de las facilities, mundo de SAIs, de climas, de PDUs, etcétera. Pero dentro de los productos que tiene, también tiene un área que es muy importante para la parte de infraestructuras, que es toda la parte que van a comentar hoy, de toda la parte de servidores de consola, PDUs inteligentes y alguna cosa que creo que puede tener mucha relación con lo que sería más el mundo de IT y alejarlo un poquito de la visión que tenemos todos. Entonces yo ya dejo la palabra a Sergio, que es el verdadero experto, y os podrá explicar las diferentes soluciones que hay. Pues muchas gracias, Jauma, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, compañeros de Omega y especialmente a los asistentes que, bueno, pues vais a dedicar un ratito de la mañana a esta presentación. Yo me voy a quitar ahora el vídeo porque si no, aparte de que consume recursos y puede, y así evitamos que haya cortes, etcétera, si no, yo me estoy viendo en pantalla y la verdad es que es un rollo. La presentación va a durar más o menos una media hora. La verdad es que no es muy sexy, dejémoslo o digámoslo así, estar escuchándome a mí durante media hora seguida. Os aseguro que no es lo más divertido del día y en fin, para eso pues si consiguiésemos hacer esta presentación lo más amena y participativa posible, pues mejor para todos, porque ya digo que estar escuchándome a mí media hora os aseguro que no es lo más divertido del día. Entonces, bueno, pues interrumpidme cuando creáis conveniente, preguntáis, planteáis dudas, sugerencias, etcétera, etcétera, y así será más llevadero. Vamos a empezar a compartir pantalla. Voy a quitar, como decía antes, el vídeo. Un segundito. Voy a empezar a compartir pantalla, que me decís ahora si se ve. ¿Se ve ya la pantalla? Creo que no. A ver, un segundito. No se ve, Sergio. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. No se ve. Bueno, pues le doy aquí a compartir. Vamos a ver. Creo que ahora sí, ¿verdad? Debería verse. Esto es la ley de Murphy. Antes hemos hecho pruebas y ha salido todo perfectamente. Pero le voy a dar aquí. A ver, me faltaba darle a este botón. Si no le doy a este botón, nunca lo vamos a conseguir compartir. Ahora creo que sí, Ahora ¿verdad? se ve, sí. Perfecto. Claro, esto es el no darle al botón correcto. Es lo único que pasaba. Muy bien, la presentación, como decía antes, pues va a durar una media hora y es una presentación que va a hablar de tendencias. Vamos a tratar una parte de la misma, va a estar versada o centrada en el tema de la inteligencia artificial. Yo sé, sabemos todos que es un tema interesante. Yo no soy un especialista en refrigeración líquida, lo pongo por delante, no soy un especialista en las soluciones de refrigeración líquida, pero en cualquier caso, si hay alguna pregunta, no dudéis en hacerla y se trasladará a los compañeros, al departamento, que además
hay especializado en todo este tipo de soluciones. En lo demás, pues bueno, creo que sí que podremos responder a cualquier otra pregunta y si no, no pasa nada, porque como digo, pues tomamos nota y será respondida por los especialistas, por los compañeros de preventa, etcétera, etcétera. Antes de empezar, o antes, mejor de continuar, pues una brevísima diapositiva corporativa. Vertiv, que realmente con el nombre de Vertiv llevamos 7 años, porque hasta hace 7 años, 7, 8 años, el tiempo al final pasa rápido, fue a finales del 2017, cuando empezamos en el mercado a trabajar con el nombre de Vertiv. Hasta ahora éramos Emerson. Muchos de nosotros, o de vosotros, mejor dicho, nos conoceréis como Emerson, pero desde el 2017, cuando hubo un spin-off, bueno, pues somos una empresa totalmente independiente a Emerson, que cotizamos en bolsa americana en Nueva York. De hecho, bueno, pues podéis ver la evolución de las acciones, cómo precisamente estamos en un mercado en el cual, pues, en fin, todo el mundo tiene grandísimas expectativas, digitalización, inteligencia artificial, y el hecho de la evolución de las acciones de Vertiv, pues es un fiel reflejo de lo que hoy, por ejemplo, vamos a presentar en cuanto a este mercado. Vertiv, como digo antes, Emerson, pues seguiremos dedicándonos a la comercialización, a la fabricación, comercialización y mantenimiento de servicio de soluciones de infraestructura crítica. Y hoy vamos a ver una pequeña parte, es un barniz general de todas nuestras soluciones. Yo creo que este vídeo que vamos a ver a continuación representa bien lo que es Vertiv, ¿de acuerdo? A ver si no falla la tecnología y lo podemos ver. On data we power and cool, from a simple swipe to life-changing medicines, from push notifications to generative AI. Where there's data, there's Vertiv, powering its potential. From pioneering precision cooling to Vertiv's global leadership in critical infrastructure, from the era of mainframe to the dawn of virtualization, from your data center to the cloud. Vertiv has been powering and cooling data's potential for over 5 decades. And the more data created, the more Vertiv technology is needed, from supercomputers powering artificial intelligence to modular data centers enabling fast-track deployment. We're powering the potential for tomorrow's breakthroughs. Vertiv's scale and innovation is accelerating the industry. From empowering what data needs now to cooling where data goes next. As AI heats up, leading chip makers turn to us to keep them cool. What's next? A sustainable digital future enabled by Vertiv. Join us at the edge of innovation, supercharging data's next move. Because the best way to predict the future is to power it. Bueno, pues ha habido algún pequeñito corte en el vídeo, pero creo que más o menos se ha visto bien y en el fondo lo que pretendemos transmitir es que Vertiv os acompaña desde casi desde que abrimos un ojo hasta que nos volvemos a meter en la cama para dormir. Desde cuando, por ejemplo, vemos en nuestros relojes digitales, ponemos una alarma que se conecta a un servidor, ese servidor al final está en un data center que está posiblemente pues refrigerado por equipos nuestros o alimentado por equipos nuestros. Cuando vamos a la oficina y abrimos el correo electrónico, al final eso también está, el dato está en algún sitio que es un centro de datos, que bueno, no os voy a explicar lo que significa un centro de datos, pero sí os queremos transmitir que Vertiv os está acompañando en el día a día y en esta transformación tecnológica que estamos viviendo. Como decía antes, somos empresa americana, somos alrededor de unos 20.000, 22.000 empleados en todo el mundo y nuestro principal, pero no único mercado es el del centro de datos, que es al que hoy nos vamos a referir. ¿Cuáles son las tendencias, estas tendencias que hemos visto muy de pasada en el vídeo creo que bastante significativo, pero que bueno, vamos a entrar en detalle, o al menos un poquito más en detalle de cada una de ellas. Al final sabéis y lo conocéis mucho mejor que yo, porque vosotros también estáis viviendo este cambio que hay en el mercado,
de lo que hasta hace unos años el centro de datos tenía un tamaño medio, que es esta parte central que vemos aquí. Bueno, cuando hablábamos del centro de datos que tenéis, por ejemplo, en vuestras empresas, pues con 20 racks, 15, 20, 30 racks, y esto está cambiando hacia dos puntos totalmente diferentes. Por un lado, tenemos los microdata center, lo que llamamos edge computing. Es una realidad. El edge computing, de hecho, bueno, aunque es verdad que se habló de él hace unos años, más de lo que se está haciendo ahora, pero el edge computing sigue estando la filosofía, sigue estando muy vigente la filosofía de acercar el dato allá donde se requiere, donde se produce. Pero por otro lado, sin duda, está toda la parte de hyperscale, de cloud computing, de los grandes centros de datos. Esto es lo que ha hecho cambiar sin duda el tamaño del data center y nos encontramos principalmente con dos oportunidades de crecimiento. Esto que llamamos, como digo, microdata center y el gran data center que todo, y que en particular, por ejemplo, en España, vemos como todos los días hay noticias de grandes centros de datos que se van a construir, que es en Aragón, que es en Cataluña, en Madrid, en Euskadi, en fin. Se está repartiendo, la verdad, que la construcción de centros de datos, y todos los días casi vemos noticias como fondos de inversión llegan y sueltan un pastizal y hablamos de megas como el que habla en fin, de chucherías, ¿no? Bueno, es una realidad, está aquí. España, afortunadamente, bueno, pues por diferentes razones, nuestra posición geoestratégica, la conectividad que tenemos con Sudamérica, la buena cobertura de red de fibra que tenemos, más o menos unos precios de la energía más o menos competitivos. Esto hace que España esté siendo un gran mercado para el mega centro de datos. Pero también, como digo, hay otra parte que a lo mejor os interesa y que me interesan en cuanto al día a día, que es esta parte del edge de los microdata centers, que principalmente se está dando en 4 sectores: en el retail, en la industria, la famosa industria 4.0, la sanidad, por ejemplo, esta tecnología de poder operar a distancia. Bueno, pues esto al final es posible porque hay un centro de datos cercano que va a hacer que no haya tiempos de latencia, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, a mí me gustaría transmitir un mensaje clave o que resume lo que estamos viviendo. Y es que necesitamos soluciones que respondan a 3 parámetros: a velocidad, o sea, una capacidad rápida de despliegue, a la escalabilidad, la capacidad de poder adaptarnos a entornos cambiantes y a crecimientos, y la complejidad, porque obviamente no son soluciones sencillas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues todo esto lo metemos en la coctelera en la que estamos viviendo, como es, añadimos temas de inteligencia artificial, añadimos automatización, computación, machine learning en cuanto también en lo relacionado con la inteligencia artificial, y esto está provocando 3 claras, digamos, requisitos. Una reducción de los tiempos de latencia, lo cual implica una mayor velocidad, y mayor velocidad de procesamiento ya sabemos qué implica, y es calor. Calor significa capacidad de refrigeración, etcétera, etcétera, que luego veremos pues con las nuevas soluciones de refrigeración líquida que se están trasladando al mercado. Esto, además, lo metemos también en la fórmula con una mayor progresión de densidad por rack. Seguro que todos hemos escuchado, todos los que estamos aquí hemos escuchado, como hasta relativamente hace bien poco, pues hablábamos de una densidad por rack de 3, 5, 7, como mucho 10 kilovatios. Bueno, hoy ya se está hablando de densidad por rack de 75 y 100 kilovatios, y se habla de mucho más a corto plazo. O sea, no estamos hablando ni tan siquiera a medio o largo plazo, estamos hablando de mucha mayor densidad por rack, incluso, bueno, pues en 2, 3 años. Veremos cómo queda toda esta parte, porque no es fácil además adaptar las tecnologías, tanto en IT como en infraestructura, a estas densidades. Ya estamos hablando incluso de energía nuclear. Habréis escuchado por ahí en algún centro de datos de Amazon que quiere ser alimentado por energía nuclear. O sea, estamos hablando, en fin, de otros conceptos que hoy por hoy... Pero bueno, hemos visto cómo esto de las densidades por rack ha crecido, ha aumentado increíblemente en muy poquito tiempo. Aquí tenemos que mezclar todo, como digo, en esta coctelera en la que hablaba antes. Y estamos hablando de densidad por rack, estamos hablando de IA y al final estamos hablando de infraestructura. Me tenéis que permitir la cuña de publicidad, entre comillas, y es la única que vamos a hacer a lo largo de esta presentación.
o en las dos siguientes diapositivas, es las dos únicas cuñas de presentación o de publicidad que vamos a hacer. Uno es que Vertiv está siendo reconocido por los medios de comunicación. Aquí vemos noticias que salen en Bloomberg, que salen en Forbes, que salen en los principales medios de comunicación económico, como reconocen a Vertiv como uno de los líderes que está posibilitando esta transformación, permitidme la expresión, locura en el buen sentido, o como lo queramos llamar, de la transformación digital de la inteligencia a través de la inteligencia artificial. De hecho, y quedaros con esto porque es importante, Vertiv forma parte de la red de partners de NVIDIA. Ya sabéis que NVIDIA, bueno, pues hoy por hoy es quien está marcando las tendencias en cuanto a inteligencia artificial, las GPUs, etcétera, etcétera. Y como digo, bueno, os aconsejo que os quedéis bien con esta categoría de Vertiv como un Solution Advisor, es un partner, es un consultor de NVIDIA. Ayer, por ejemplo, ayer antes de ayer, salió en prensa cómo NVIDIA y Vertiv, o mejor dicho, cómo Vertiv ha colaborado con NVIDIA en la construcción de su propio data center, en la construcción de su data center, para seguir avanzando en aspectos de inteligencia artificial. Si lo buscáis en prensa va a salir. Y como digo, es que Vertiv forma parte de la red de partners de NVIDIA como un consultor. Es un Solution Advisor en la categoría de consultor, con lo cual, bueno, pues NVIDIA va a recomendar nuestras soluciones para lo que tenga que ver con infraestructura de inteligencia artificial. Como he dicho antes, y lo repito, yo no soy un experto, no soy el experto de la casa en temas de refrigeración líquida o en temas de inteligencia artificial per se, pero para eso, bueno, pues tenemos compañeros a los cuales podremos transmitir todas las cuestiones que nos hagáis. En cualquier caso, sí me atrevo a decir, sin ser un experto, 8 recomendaciones para preparar vuestras infraestructuras de cara a las cargas de trabajo que va a requerir la inteligencia artificial. Simplemente, como podéis ver aquí, es que hay que prepararse para la implementación de la refrigeración líquida. No siempre será necesaria, pero hay que estar preparados para que, cuando llegado el caso, pues, bueno, podamos instalar sistemas de refrigeración líquida. No hay que tener miedo a deshacerse de los paradigmas existentes. Al final, esto está transformando toda la tecnología. Hay que adaptar la potencia eléctrica a la realidad de las cargas de inteligencia artificial. He mencionado antes como anécdota el tema de la energía nuclear, pero no deja de ser una anécdota. Hay que actualizar la arquitectura del rack, es decir, tampoco estamos aquí descubriendo el fuego ni inventando la rueda. Son cuestiones bastante lógicas, pero que tampoco viene mal de vez en cuando que las tengamos en mente. Esto implica, por ejemplo, explorar alternativas de energía eléctrica y nuevos sistemas más eficientes, plan de ampliación para arquitecturas de nueva generación, reconsiderar, por supuesto, la parte de servicios y adaptar el enfoque de negocio. Y aquí hago una parada importante. Yo creo que Omega, que también es partner de NVIDIA, esto es importante, tanto Vertiv como Omega somos partners de la red de NVIDIA, es el partner perfecto para precisamente que os ayude a transformar el enfoque de vuestro negocio y que esté preparado para los nuevos entornos a los cuales, bueno, pues los nuevos entornos y los nuevos retos que vienen por delante. Yo creo que en este sentido, pues Vertiv y Omega hacen, de hecho, Omega forma parte, aparte de la red de NVIDIA, también forma parte de nuestra red de partners, como es obvio, en su categoría, de hecho, más alta. ¿Qué ofrecemos desde Vertiv, Omega? ¿Qué os podemos ofrecer? Bueno, pues desde las soluciones de Edge que estábamos hablando antes, muy sencilla para diferentes industrias o diferentes sectores, como pueda ser el industrial, la fabricación, el retail, telecomunicaciones, sanitario, etcétera, donde, bueno, pues vamos a tener una solución que luego, de hecho, veremos un poquito más en detalle, de un armario refrigerado, por ejemplo, que es un micro data center en sí. En un solo part number ya tendríamos un micro data center de un armario refrigerado con PDUs, con SAIs, etcétera. Luego tenemos soluciones que seguramente todos vosotros conocéis, más típicas, como pueda ser una fila de racks con un sistema de refrigeración in row y con un cerramiento que nos va a permitir aumentar la eficiencia. Y luego, por supuesto, tenemos las soluciones de los grandes centros de datos que hemos estado hablando, pues para sistemas de colocation o la industria del colocation, del hosting, del cloud, etcétera, 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 ¿vale? Esto es lo que Vertiv, en definitiva, os puede ayudar.
como digo, desde un rack que va a contener todos los elementos que hoy vamos a ver más o menos, aunque sea con una diapositiva por cada uno de ellos, hasta el gran centro de datos que hoy no se trata de ver en detalle, pero que por supuesto pues podéis pensar en Vertiv como vuestro operador. ¿Alguna pregunta? Hago una pequeñita pausa para tomar agua. ¿Y alguna pregunta antes de entrar en la parte de diapositivas más de producto? No, ¿No? de momento no tenemos ninguna pregunta, Sergio. Pues sigo Vamos entonces. un poquito. Esto vamos a ir rápido, ¿eh? No os quiero aburrir, como he dicho antes, es un barniz y además entramos en una parte un pelín más técnica, un poquito más rollo, si me permitís la expresión, de cada una de las partes que hemos visto antes. Entonces, pero bueno, vamos a ir rápido, me paráis en el momento en que lo consideréis, si no me paráis, yo sigo tirando porque como digo, vamos a ir relativamente rápido, ¿vale? Porque hay Sergio, varias... sí, disculpa, si te parece, te Sí. interrumpo en cuanto entre alguna pregunta aquí Claro que en sí, por favor, en porque el chat. como yo no veo el chat, si hay alguna pregunta, pues por favor me interrumpís, te Perfecto. agradezco. Vale, pues empezamos por SAIS. Claro, aquí dentro de SAIS, en fin, dentro de nuestro portfolio monofásico, hay una parte de equipos que yo creo que vosotros a vuestro nivel de empresa, por supuesto, ni utilizáis, ni os involucra, ni nada, pero simplemente que sepáis que Vertiv cuenta con equipos que va desde los 500 voltiamperios, hablando en monofásico, hasta equipos modulares de 20 kVA. Yo me quedaría con una parte importante que son Edge, equipos interactivos para pequeñas cargas, el típico rack que tienes con algún servidor más o menos crítico, que consume poco. Bueno, pues aquí vamos a tener una tecnología, equipos de tecnología con una muy buenas prestaciones y con una relación de precio inferior a lo que son los equipos online doble conversión. Indicar que aquí incluso hay equipos con baterías de litio. Pero bueno, sin duda en vuestro día a día, para estas pequeñas cargas, vamos a estar hablando de la necesidad de equipos online doble conversión, que sabéis que técnicamente son los equipos de mejores prestaciones. Y aquí tenemos básicamente dos familias, GXE, cuando hay que competir en precio puro y duro, lo digo así, o GXT5, que es nuestro equipo, nuestra familia de bandera, desde los 750 voltiamperios hasta las 20 kVA en monofásico, y como digo, también con baterías de litio. Esto es importante, porque tenemos equipos pequeños con baterías de litio, ¿vale? Y por último, bueno, pues los equipos modulares, que te van a ir permitiendo crecer a medida que aumenta esa demanda de consumo, pues porque a lo mejor hoy tienes una rack con cargas medias, no quieres tener un SAI de mayor potencia porque no se requiere, pues compras módulos de potencia a medida que, por ejemplo, metes cargas en ese rack, metes carga IT, quiero decir, en ese rack, pues vamos a aumentar los módulos de potencia para que también pueda ser alimentada. Y por supuesto, lo que muchos de vosotros conoceréis a Vertiv es por los equipos trifásicos, que tampoco voy a entrar en detalle, pero imaginaos no, pero como podéis ver aquí, vamos desde soluciones en rack de 10 a 40 kilovatios hasta equipos monolíticos de 10 a 80 kilovatios o equipos ya modulares o por supuesto Trinergy Cube que llega hasta 3.400 kVA, 3,4 megaVAs. Por tanto, y dicho en una frase que no me lleve más de 10 segundos, sea cual sea vuestra demanda de SAI, vamos a tener una solución adecuada para esa solución, ¿vale? Para esa demanda. Monitorización. Bueno, por favor, tened muy presente que lo que estoy hoy hablando es un barniz muy general. No tenemos tiempo para entrar en detalle y, por supuesto, las soluciones de monitorización, esto estoy dando, es que ni tan siquiera es una pincelada, esto es una diapositiva para poder utilizar la palabra monitorización. Nuestras soluciones de monitorización van mucho más allá de estas tres, pero me voy a soluciones medias, desde Power Insight, que se utiliza con equipos de pequeñas, medianas cargas, hasta Environment Alert o sistemas de DeCIN, que también obviamente tenemos para los grandes data centers, ¿vale? Simplemente destacar de estos software que te van a permitir pues que te valgan tanto para equipos de SAIS como para PDUs e incluso para los equipos de aire. Desde una única plataforma vas a poder monitorizar diferentes equipamientos. Por ejemplo, a través de Environment Alert, que es una solución media muy, muy práctica,
y de un, entre comillas, bajo coste. Siempre esto de los costes hay que ponerlo entre comillas, pero no es la solución más completa, pero bueno, para los data center medianos, bueno, pues quedaros con la copla, que es un software que nos va a permitir monitorizar tanto la alimentación como la refrigeración. Tenemos esto es un contrato de mantenimiento, esto es un servicio, pero nuestro servicio live que somos nosotros los propietarios de esta solución, en la cual en nuestra sala de monitorización hay 3 en Europa, en España, en Italia, concretamente en Bolonia, y en Cluj, en Rumanía. Desde aquí, desde estas 3 ubicaciones, se monitorizan los miles de equipos Vertiv conectados en tiempo real. En el caso de que haya una incidencia, bueno, pues se inicia un protocolo de actuación con el técnico de guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, esto siempre está asociado a un contrato de mantenimiento. Pero que sepáis que tenemos este tipo de servicios que podemos comercializar, por supuesto, a través de Omega. Paso a la parte de racks, lo prometido, lo que he dicho antes, una diapositiva por solución, con lo cual imaginaos que simplemente es eso, un barniz de lo que estoy hablando, ¿vale? Dentro de racks, digamos que nosotros tenemos 3 grandes familias, VR Rack, Miracell o SmartArt. VR Rack es un rack global, viene ensamblado de fábrica y es el mismo rack en Barcelona, Madrid, Cádiz, por trazar una diagonal en España, pero me da lo mismo en Buenos Aires que me voy al otro extremo en Pekín. Es el mismo rack que se utiliza en todo el mundo, exactamente el mismo, ¿vale? O luego tenemos rack customizables, que es nuestra familia Miracell y DCM, son racks que, bueno, soportan mucho más peso, se hacen casi entre comillas a medida, los plazos de entrega por tanto son un poco más largos, pero esto imaginaos que es un chorizo del part number, y perdonadme la expresión, pero es un chorizo de, creo recordar, de 20-25 dígitos, que cada uno de ellos significa una cosa, con lo cual imaginaos, bueno, pues eso, hasta 1 millón de opciones que hay de si combinásemos tanto con DCM y Miracell cada uno de los dígitos que puede llegar a tener de configuración este tipo de racks, ¿vale? Damos un pasito más, hablamos de PDUs y en PDUs nosotros tenemos básicamente 3 familias. Las básicas, bueno, pues son PDUs, entre comillas, regletas, como dice la palabra, básicas. Las Meteret, que lo que te van a permitir es una monitorización local, no es remota, o sea, vamos a ver en el display local dentro de la PDU pues diferentes parámetros. Y luego tenemos las monitorizables, de forma que ya puedes obtener parámetros de consumo, en fin, diferentes parámetros de la PDU las vas a obtener de forma remota. Y por último, ya tenemos lo que llamamos monitorizables y gestionables, de forma que vamos a poder incluso apagar o encender de forma remota. Y esto lo podemos hacer a nivel de toda la unidad, apágame toda la PDU entera, o ahí, según el modelo, pues vamos a poder tener, apágame, por ejemplo, la toma 2, porque se nos ha quedado bloqueado un servidor, se nos ha quedado bloqueado y queremos apagar y encender ese servidor. Bien, no quiero extenderme mucho más porque el tiempo se echa encima y nos queda poco y quiero que nos queda todavía muchas cosas por ver. Por ejemplo, una novedad o una tendencia en el mercado es esto de las tomas de salida combinables, que vas a poder conectar dispositivos C13, C19. Ya no es la rigidez de 5 tomas o 10 tomas C13 y 6 C19. No, ahora vas a poder combinar ambos tipos de conexiones. O, por ejemplo, los Rack Transfer Switch, RTS, que nos van a permitir tener 2 entradas, de forma, me lo invento, y esto es, por favor, no lo toméis al pie de la letra, pero imaginaos, es la forma más, creo que didáctica de explicarlo, como si, por ejemplo, tenemos la red A Iberdrola y la red B, me lo invento, yo qué sé, cualquiera que tengáis ahora mismo en cabeza. Bueno, pues si falla una de ellas, entraría la otra. Estoy simplificando mucho, ¿de acuerdo? Pero que sepáis este tipo de RTS que también los fabricamos y los comercializamos. Pasamos a la parte de refrigeración de precisión. Bueno, el portfolio de producto. En fin, Vertiv, reconocida a nivel mundial como uno de los, está mal decir el principal, por eso digo uno de los principales fabricantes a nivel mundial de soluciones de refrigeración, desde soluciones in-road, liquid cooling, que vamos a ver, unidades exteriores, es decir, los chillers, refrigeración de sala, enfriadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Un grandísimo portfolio de producto del cual hoy, de nuevo, vamos a ver muy poquita.
Empezamos por refrigeración líquida. Esto nos daría para un seminario completo para poder charlar al menos 2 horas solo de 5 diapositivas de refrigeración líquida. Es un tema complejo, estamos empezando. Yo, en la filosofía que vengo por toda la presentación, no voy a emplearle más de 10-15 segundos. Como podéis ver, bueno, lo que hemos dicho al principio, las altas densidades de más de 80 kilovatios por rack están haciendo que se necesiten nuevas soluciones de refrigeración. Al final no todo es blanco o negro, está claro que existen los grises, pero sin duda la refrigeración líquida en 3 soluciones que las vamos a comentar ahora, como es la refrigeración directa al chip o como es la inmersión o incluso algo que ya existía, esto no es nuevo, como las puertas frías, bueno, pues nos van a permitir obtener la vía de poder conseguir enfriar ese data center o esa infraestructura IT que debido a las cargas, a la disipación de energía de los procesadores destinados a inteligencia artificial se están dando. Hay que decir que al final, como comentaba ahora mismo, no todo es blanco o negro, existen los grises. Y al final seguramente lo que va a haber es una combinación de la típica refrigeración de expansión directa o basada en agua y la refrigeración líquida que está llegando, como digo, a través de directa al chip o de inmersión. Bueno, pues al final los principales fabricantes de servidores, como estamos viendo aquí, bueno, tienen sistemas que son compatibles con ambas soluciones, ¿vale? Esto es, o sea, no nos volvamos tampoco locos pensando en que todo va a ser refrigeración líquida, no, será una combinación, ¿vale? Es verdad que la refrigeración líquida, la directa al chip, bueno, lo que está introduciendo son tres nuevos tipos de equipos en las salas de servidores. Lo que llamamos la placa fría, lo que llamamos los conductos por donde va a pasar el fluido que va directo a la placa fría, que es la placa que está dentro del equipo IT, esos conductos que van a llegar a la placa, al servidor, digamos, al chip, y los equipos de aire de las enfriadoras y los intercambiadores donde se va a producir toda la refrigeración. Vale, como decía, esto es el sistema de refrigeración líquida directa al chip, que ya existe y de hecho ya está instalada. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos instalados en París y en Berlín. En la Universidad de Berlín ya se está refrigerando directamente al chip con un equipo de Dell. Dell, que también es partner de Vertiv y es partner de Omega en este caso, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay soluciones de Dell donde se está trabajando conjuntamente en este tipo de nuevas fórmulas, por decirlo de algún modo. Más allá de lo que es la refrigeración al chip, hay otras 2 formas de refrigeración líquida, como son las puertas frías, que insisto, esto no es nuevo, esto ya existía en el mercado. Nosotros tenemos diferentes CPDs, por ejemplo, aquí en España, donde se basa en puertas frías, o lo que llamamos la inmersión, ¿vale? Bueno, pues veremos, y hay todos unos especialistas donde nos dirán cuál es la respuesta más adecuada, porque no existe una respuesta única, ¿vale? Habrá que ver, según diferentes parámetros, cuál es la mejor, y esto, como digo, pues a través de Omega y Vertiv os podremos asesorar. Seguimos avanzando en la parte de refrigeración y pasamos a lo que es nuestro cerramiento, además un cerramiento patentado, ¿vale? En lo que nosotros enfriamos cerramos es el pasillo frío, que es una solución patentada. Hay diferentes teorías sobre qué es mejor, pasillo frío, pasillo caliente. La respuesta, ¿cuál es la mejor? Pues no hay una única respuesta, todo dependerá de las diferentes alternativas. Hay otros competidores que dicen que es cerrar el pasillo caliente, hay otros fabricantes que decimos cerrar el pasillo frío, pues todo dependerá de las condiciones. Como digo, no hay una única respuesta, pero que sepáis que Vertiv, por supuesto, y también en colaboración con Omega, pues podéis encontrar este tipo de soluciones de cerramiento. Soluciones de refrigeración in-row para pequeños CPDs. Bueno, muy típica, donde tenemos una fila de racks y vamos a meterle, por ejemplo, un equipo de 10 kilovatios que no ocupa más de 300 milímetros, ¿vale? O sea, ocupa la mitad casi de un rack, muy, muy, muy útil. Sistemas de refrigeración dentro del rack. Ya no refrigeramos la sala, estamos refrigerando dentro del rack. Y en este caso se llama VRC, que puede ser basado en un sistema de expansión directa, donde lo tenemos con una enfriadora, o directamente va a evacuar el calor a través de unos tubos que van a ir al falso techo. Y de hecho estos tubos, simplemente como detalle, también los suministramos con el equipamiento.
¿vale? Tenemos estos dos tipos de soluciones, o bien a través de una unidad exterior, o bien no tenemos unidad exterior y el calor se disipa a través de estos tubos que van a ir al falso techo. Y todo, o muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, las tenemos, por ejemplo, en un pequeño micro data center. Esta es una de nuestras dos soluciones de micro data center, lo que llamamos VRCS, es decir, como el equipo de aire acondicionado que se llamaba VRC, pues VRCS, donde en un solo part number vamos a encontrar la PDU, vamos a encontrar un site de 6 kilovatios, de 6 kVA, un site de 6 kVA, porque hay que tener en cuenta que este tipo de equipos, la máxima capacidad que tiene es 3,5 kilovatios de carga IT. Por tanto, el SAI, la máxima capacidad que tiene es de 6 kilovatios. O luego, por último, tenemos Smart Cabinet, que es de reciente lanzamiento, y hemos dado un pasito más a lo que era el VRCS. Y Smart Cabinet ya es un armario IP54, es decir, ya va a aguantar incluso condiciones ambientales un poco más adversas. No lo hay en una expansión directa, digamos, o dicho de otro modo, no hay un sistema compacto, sino es un sistema split que requiere una unidad exterior, y esa unidad exterior puede estar en la calle, o incluso la solución viene preparada para conectar, para instalar directamente en el techo del rack. Y aquí, bueno, pues lo único, tened en cuenta que aquí va a disipar el calor, ¿vale? O sea, esto está pensado pues para salas abiertas, por ejemplo, en entornos industriales. Por ejemplo, entornos industriales en una fábrica donde va a poder disipar el calor a un área grande, ¿vale? Porque, como digo, la unidad exterior la tenemos aquí, aunque en cualquier caso también puede ir al exterior, valga la redundancia. Estos son un equipo base de 3,5 kilovatios. A diferencia del anterior modelo, aquí la PDU o el SAI podemos montar el que queramos, porque no viene suministrado desde fábrica. Lo añadiremos en base a lo que queráis vosotros, ¿vale? Por tanto, no es como en la anterior part number, que era una configuración en el sentido algo más cerrada. Aquí es más versátil. Pasamos a la parte de KVMs, ya nos queda poquito. Creo que vamos bien de tiempo, he podido recuperar un poco. Y la parte de KVMs es, bueno, nuestros equipos son lo que comercializamos bajo la marca Bocen. Fabricantes somos Vertiv y es lo que comercializamos bajo la marca Bocen. KVMs que tenemos desde diferentes opciones, típicas consolas, hasta lo que llamamos ACS, Advanced Console Server, que esto lo que nos va a proporcionar, por ejemplo, este tipo de equipos, es que cuando se nos cae la red Ethernet, tenemos un rack con diferente equipamiento, y este equipamiento, por ejemplo, que tiene puertos serie, no tiene puerto de vídeo, teclado, ratón, para eso utilizaríamos otro tipo de equipo, pero me centro en el ACS que tiene puerto serie, por ejemplo, un router. Bueno, pues se le ha caído la conectividad a ese router. Bueno, lo que vamos a poder hacer con esta ACS es entrar dentro de ese router a través, bueno, del propio tarjeta, por ejemplo, 4G que tiene este equipo. Es como una pasarela, de forma que si se nos cae la red Ethernet en la instalación, vamos a poder seguir teniendo conectividad con ese equipo IT a través de esta pasarela, consola de servidores. Bueno, respiro, porque ya llegamos al resumen y estoy viendo el reloj y bien, justo de tiempo, lo cual me alegra. Hemos visto de forma muy rápida, una diapositiva casi por producto en un portfolio extensísimo que es el que tenemos, un portfolio muy extenso es el que tenemos, y hemos visto solamente una diapositiva para, como diría el otro, abrir aperitivo. Pero bueno, en resumen hemos visto, podéis contar con Omega y con Vertiv para racks, para PDUs, para 6 monofásicos, trifásicos, para refrigeración en entorno Edge y no Edge, como hemos visto a través de la refrigeración líquida, para sistemas IT a través de la monitorización de sistemas, o mejor dicho, la gestión de sistemas IT a través de las soluciones Bocen, y por supuesto la monitorización de vuestro data center a través de software, de servicios, de contratos de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega la mejor parte de este webinar, que es el sorteo. Aunque bueno, antes, ¿alguna pregunta? Sí, Sergio, Pues venga, perfecto. ya no te hemos querido parar. Vale. Ya habías cogido el ritmo. A ver, la primera pregunta es, hola, veo que la potencia del armario Smart Cabinet ID es de 3,5 kilovatios. ¿Puede ser de más capacidad? Sí puede ser de más. Vuelvo un poquito hacia atrás. Gracias a quien haya hecho la pregunta, porque me estoy dando cuenta que de hecho no lo he comentado. En efecto, Smart Cabinet ID
es un sistema de refrigeración que se basa en 3,5 kilovatios, pero podemos llegar hasta 7 kilovatios. ¿Por qué? Porque permite redundancia. Hay que decir, voy a hacer nada, 30 segundos le voy a dedicar a cómo dónde está aquí el equipo de aire acondicionado. Igual que aquí estaba, en este armario está ubicado en este módulo que ocupa US, ¿vale? De hecho ocupa, si no recuerdo mal, 5 US, si no recuerdo mal, creo que eran 5 US, 5 o 6 US, os hablo ahora mismo de memoria. Igual que aquí está este equipo, en Smart Cabinet ID no. Es un equipo de refrigeración que viene aquí en el lateral. Si solo montamos uno, van a ser 3,5 kilovatios, pero si montamos dos, es decir, en los dos laterales, si montamos dos en los dos laterales, llegamos a 7 kilovatios. Por tanto, la respuesta es sí. Podemos llegar hasta 7 kilovatios de refrigeración, lo cual es una solución muy buena. Ojo, cuando estamos hablando de más de 7 kilovatios, significa que tenemos que buscar otro tipo de soluciones de refrigeración. Ya nos tendríamos que ir seguramente a las soluciones que hemos visto antes de refrigeración in-row, que empiezan en 10 kilovatios, de 10 a 30 kilovatios. Entonces, esto es una solución para independiente a la refrigeración que vamos a tener en la sala, porque lo que refrigeramos es lo que está dentro del rack y nos va a llegar hasta 7 kilovatios, lo cual, bueno, pues, en fin, ya nos permite cubrir una demanda bastante importante, bastante interesante, ¿vale? Muy bien, gracias Sergio. Nos preguntan también, y creo que no hay más preguntas, es si podrías recordar cuáles son los modelos con baterías de litio. Sí, pues perfecto, he hecho un pelín solo para atrás muy rápido, pim pam, esto nada, ya llegamos a la parte de UPS y tenemos dos familias en equipos, a ver, en equipos grandes, todos ya tienen, a partir de los trifásicos, en todos los modelos se pueden añadir baterías de litio, ¿vale? Es interesante destacar la posibilidad de equipos con baterías de litio en equipos pequeños, en los equipos monofásicos. Y nosotros lo tenemos tanto en las familias Edge, que como decía antes es una tecnología interactiva, es decir, es una tecnología media, que de hecho los equipos es de 1,5 a 3 kilovatios, es decir, estamos hablando de pequeñas cargas, como los equipos de online doble conversión, que van a ir desde 1 kVA hasta 10 kVA. Es decir, estamos hablando de cargas pequeñas, medias, en equipos monofásicos, y es muy interesante. Y aprovecho aquí para meter una cuña de publicidad. Tenemos disponibilidad en stock ahora mismo y por tanto a través de Omega podéis pedirlos con plazos de entrega de 5 o 7 días, el tiempo de tránsito de nuestros almacenes centrales. Equipos de estas potencias con baterías de litio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en el mercado está habiendo problemas en equipos monofásicos. En equipos monofásicos con baterías de litio está habiendo problemas de suministro. Los competidores que tienen ahora mismo, o al menos sabemos de ciencia cierta, nuestro principal competidor, no hace falta que digan nombre, yo creo que todo el mundo lo conoce, nuestro principal competidor sabemos que tiene algún problema de baterías de suministro de los equipos monofásicos con batería de litio. Nosotros tenemos actualmente stock, con lo cual, pues bueno, aprovecho también a quien haya hecho la pregunta para agradecérselo y permitirme meter esta cuña de publicidad que antes no la hice. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación. A Nos ha vosotros. encantado a todos. Recordaros también que a lo largo de esta semana os enviaremos la presentación y Sí. el webinar grabado en YouTube para que podáis verlo siempre que queráis. Y Perfecto. si fuerais tan amables también de responder una encuesta de satisfacción que os saltará de Zoom ahora en cuanto cerremos la sesión para que podamos seguir mejorando en nuestras presentaciones y en nuestros futuros webinars. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis disfrutado y pues con Vertiv esperamos seguir colaborando en muchas más temáticas.